Y sabías, conexiones que inspiran. Con BCI Seguros, cuidar tu salud sí es posible. Y Bodega San Francisco, creciendo juntos. Presentan el Rat Pack, la mesa de editoras esta mañana. Los lunes con Angélica Bulnes. ¿Cómo estás, Coneja? Buenos días. Buenos días. Y con entrevistada tenemos. Sí, hoy. tenemos invitada hoy día. El 1 de enero de 2023, la psicóloga Karen Tal asumió como presidenta de ICARE. Y como el tiempo pasa rapidísimo, ya está a punto de dejar el cargo. Muy buenos días, Karen. Buenos días, Coneja. Buenos días, Iván. Ya va de Muchas salida. gracias. Pasa rápido el tiempo. Muy rápido. 2 años es poco. Sí, es corto el periodo de ICARE, ¿no? Es 2 corto, años. Sí, es corto. Son 2 años sin reelección. Ah, Pero porque no tiene reelección. claro, No es a como la veces son 2 SOFOFA, más la 2, CPC. exactamente. Claro. ¿Debería tener reelección? Mira, tiene sus, como todo, sus cosas buenas, sus cosas malas. Está bien, Pero está bien. hubiera querido más. Igual lo pasó bien, Buena ¿no? pregunta. Mira, es bien divertido. Todos me dicen, por fin vas a descansar. Y la verdad, no estoy nada cansada. Esa es la Lo gracia he que pasado sean 2 bien, años. lo he pasado bien. Ha sido un privilegio. Ya, vamos a hablar del repaso de esos 2 años, pero antes despejemos algo, porque había un cierto debate en los últimos días sobre cómo fue el paso del presidente Boric por el encuentro de la industria de la SOFOFA el día jueves pasado. Unos dicen que fue tenso, otros dicen que no fue tenso. Karen Mira, Tal estaba ahí. Así yo que me ¿cómo fue? pregunto si los periodistas que reportearon fueron realmente al encuentro, porque hubo cero tensión. Me parece a mí que Rosario hizo un discurso muy acogedor, el presidente también tuvo muy buen tono con ella y en general con todo. Y lo que hubo es una discrepancia en cuánto hay que bajar los impuestos, porque claro, no es lo mismo un 25 que un 23, hay 2 puntos de discrepancia, cosa que ya sabíamos además. Claro. Entonces, no sé, creo que para que se hubiera dicho que no fue tenso, es como que ella hubiera tenido que decir 23 y él, uy, qué buena idea, no se me había ocurrido 23, eso no habría sido tenso, no creo. Entonces yo no estoy de acuerdo y lo digo porque también me preocupa un poco la manera como se reportea, porque cuando tenemos un clima tan polarizado y tú tienes un encuentro con un buen clima entre el presidente y los empresarios, creo que hay que reconocer el buen clima. ¿Los medios estamos contribuyendo algunos medios estamos contribuyendo a la Si tú polarización? miras los titulares, no todos los medios, pero hubo varios titulares que hablaron del tenso encuentro y, bueno, la Coneja estaba ahí, tensión no hubo realmente. Oye, me aclaran desde la CPC que tampoco tienen reelección ellos. ¿Eh? Son tampoco solo 2 años. Sí. Sí, también son tienes 2 toda la años. razón, toda la razón. La SOFOFA tiene reelección. La SOFOFA sí. Sí. De hecho, Rosario Claro, Navarro dice pues que van a llegaron- reelección. Sí, Claro. O sea, llegaron Bien. junto con Ricardo Medio. toda la razón. Se Nos vamos juntos. También, claro. Así es. Ya, pero ahí el presidente ese día en la SOFOFA planteó que los empresarios están haciendo política con el tejo pasado. ¿Está pasando eso, dado que ya ha pasado como cierta como máxima tensión post estallido? ¿Están tirando el No. tejo más largo los Yo creo empresarios? que no. Me parece que también, tampoco le atribuyo el adjetivo de algo tenso a hablar de política con el tejo pasado. Es una manera siempre que se usa para negociar. Sí, Pero si no se negocia con el tejo claro, pasado. o sea, como que las negociaciones en general son con el tejo pasado. Tampoco lo encuentro tenso eso, pero yo creo que en este caso no. Yo creo que efectivamente me parece a mí que el planteamiento que hace la SOFOFA o la CPC también de bajar a 23 no es una negociación con el tejo pasado. Yo creo que hay un consenso de que bajarlo de 27 a 25 probablemente no va a alcanzar a No, mover la no aguja. mueve, O sea, si lo que claro. queremos realmente es pensar en grande, retomar la inversión, tenemos que ser competitivos. Y me parece a mí que no es tejo pasado, es que realmente estamos hoy día muy arriba por sobre la OCDE y se necesita, creo, lo que están planteando es una baja relevante para atraer grandes inversiones. De hecho, Ricardo Medio y Susana Jiménez, en una carta en el Mercurio, defendían cómo Claro. habían llegado, que no era O solo... sea, en esta oportunidad no era un creo que número no es arbitrario, una digamos. manera de negociar, Ahora, claro. dicho eso, ¿le falta audacia al gobierno en esto? A ver, yo creo que no es que le falta audacia, yo pienso que, o sea, claro, quizá lo que están planteando los gremios es algo más audaz. Personalmente creo que si queremos pensar en un crecimiento de largo plazo, sostenible, tenemos que pensar en grande. Y yo creo que eso sí, quizás uno podría decir falta audacia, pero también yo creo que, a ver, a mí me parece que el gobierno, así como los gremios empresariales, yo creo que todos, el mundo empresarial, compartimos el objetivo. Es evidente que necesitamos recaudar y necesitamos plata para financiar demandas sociales que siguen pendientes. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Lo que pasa es que cada uno cree en una fórmula distinta cuál va a ser más efectiva. Me parece a mí que el gobierno, cuando dice bajar a 25, cree que los 2 puntos
que habría que bajar para llegar a 23 es menos recaudación y vamos a tener menos plata, mientras que lo que están planteando los gremios empresariales es que si tú bajas realmente, si te haces competitivo, vamos a tener mucho más inversión y vamos a poder crecer y vamos a tener más plata. Entonces, más que audacia en audacia, me parece que son fórmulas distintas, todas. Uno podrá estar de acuerdo o no de acuerdo, y nadie tiene la verdad absoluta, creo yo, de cuál es la manera de llegar a tener la plata que necesitamos para financiar la salud. Se nos sigue muriendo la gente en la lista de espera, las pensiones, la educación, que ni siquiera hemos hablado de eso. Eso me parece a mí. Karen, el gremio empresarial, o sea, el mundo empresarial le pide bastantes cosas al gobierno, y el gobierno, reconocen los mismos dirigentes como usted, se ha movido. O sea, el gobierno de hoy, el discurso de hoy no es el discurso de hace 3 años. No. ¿En qué se han movido los empresarios ¿En qué se movió los empresarios? y las empresarias? Pensé que me iba a preguntar en qué se movió el gobierno, que es lo que me preguntan siempre. A ver, yo creo que sí, yo creo que el mundo empresarial también se ha movido. Pero yo creo que más se movió en post-2019. Yo creo que antes del 2019, cuando el presidente Piñera dijo que estábamos en un oasis, claro, después la cuña envejeció muy mal, pero en ese minuto yo creo que había mucha gente que pensaba que estábamos en un oasis. Y que la gente estaba súper bien, porque los números eran buenos, porque son buenos, porque habíamos crecido mucho, porque habíamos sacado a la gente de la pobreza. Y yo creo que en el 2019 el mundo empresarial sí se dio cuenta de que, a pesar de que los números son buenos y que crecimos mucho, como ni un país en la región, y que sacamos mucha gente de la pobreza y que efectivamente mejoró la calidad de vida de las personas, había un grupo importante de la gente que trabaja en nuestras empresas. No solamente los chilenos, como que de repente uno dice, los que marchan también son las personas que trabajan en nuestras empresas, que no estaba contento, y yo creo que ahí se generó un remesón en el mundo empresarial también. Yo me acuerdo que nosotros teníamos un ENADE preparado que no sintonizaba nada con el estallido social. Tuvimos que cambiar la agenda muy rápidamente porque no era como desconectado. Entonces me acuerdo anecdóticamente cuando hicimos todo el cambio, que Manuel Vargas, nuestro director ejecutivo de 50 años, Esto en 2019, ya. 20, claro, Claro. a principios del 2020, dijo, ¿verdad que Icare también despertó? De veras que Icare también despertó. Ya, Y yo creo que es cierto. ¿Y eso pasó? ¿Se devolvieron algunos A empresarios? ver, algunos, nada es blanco-negro en la vida. Yo creo que hay un grupo importante, fíjate, del mundo empresarial que sigue perfectamente consciente de que no somos el mismo Chile que creíamos que éramos, y de que hay cosas que están pendientes y que hay que resolverlas, pero por supuesto que también post 4 de septiembre, primer plebiscito, no sé, estuvimos al borde del abismo, digamos, entonces por supuesto que hay un alivio. Si hubiésemos aprobado la primera constitución, estaríamos en un país que probablemente no se proyecta ya hacia el crecimiento, hacia el desarrollo. Entonces, claro, algo de alivio hay, de respirar, pero yo creo que hay una parte importante, fíjate, del mundo empresarial que sigue perfectamente consciente de que hay muchos temas que están pendientes y que vamos a tener que resolverlos. ¿Y en qué cambió el gobierno? El gobierno también ha cambiado. Hay que recordar que este gobierno partió, o sea, no sé si cuando partió el gobierno, pero este grupo que hoy día nos gobierna hablaba de decrecimiento, de extractivismo. Yo me acuerdo cuando fue mi primer ENADE que el presidente tuvo una actitud muy positiva con los empresarios. En la noche lanzó la Estrategia Nacional del Litio. Entonces todos decían, ¿pero cómo? Claro, fue un discurso en la mañana y después se quejaban que había habido Exacto. un discurso completamente distinto. Pero en la tarde. también, ahí como escuchándolos también, piensa que el programa inicial era litio 100% estatal. Entonces, si tú lanzas 50-50, es un tremendo movimiento. Y de hecho, la Estrategia Nacional del Litio hoy día es un buen ejemplo de cómo ha cambiado este gobierno. Es para extraer más litio. O sea, si vamos a hablar de anti-extractivismo, lo que se busca es justamente extraer más litio. Y nada menos que en sociedad con SQM. ¿Cómo no se va a haber movido? Yo creo que nosotros en mi segundo ENADE, el que hicimos este año, que a cada presidente le toca dirigir 2, todavía no había, creo yo, un consenso tan claro como hay ahora de que la prioridad es crecimiento. Nosotros por eso pusimos crecimiento como centro de la agenda en ese ENADE en abril de este año. Y ese día el presidente
habló muy claramente, ustedes estaban ahí, Sí, po. de que es muy importante el crecimiento. Y hoy día, nosotros en Escenario planteamos rebelarnos contra el inmovilismo. Y hoy día he escuchado varias veces incluso el presidente decir, nos rebelamos a que sea 2 nuestra meta, 2%. Entonces yo creo que hoy día hay un consenso y el gobierno sí cree que el crecimiento es importante. Y eso es un tremendo cambio, tremendo. ¿Y hay ideas disponibles para salir del inmovilismo, para que 2 no sea la cifra de crecimiento, para que el país sea más audaz en eso? Yo creo que de todas maneras hay ideas disponibles. Yo creo que esto se trata de un proceso de largo plazo. Chile no dejó de crecer con este gobierno y no creo que va a volver a crecer a más del 2 con este gobierno. Yo creo que el problema no es este gobierno. Tenemos que pensar en el largo plazo, salir de la pelea chica, creo yo. Y el camino yo creo que está claro. Yo creo que Chile puede. Chile tiene tenemos en este minuto unos recursos naturales que nos dan una ventaja competitiva maravillosa. Y hay mucha gente que está pensando en el largo plazo, no sé, un Ignacio Briones, un Oscar Landarreche, pero requiere ciertos acuerdos básicos. Yo no creo que hay que compartir un sueño común, porque creo que hoy día es difícil que todo Chile compartamos un sueño común. Yo lo veo poco viable eso. Tampoco lo tuvimos antes. Tampoco, realmente. así como que el sueño, y O sea, estábamos en la época de la todos, transición no y había éramos un todos sueño un gran común. equipo, tampoco. O sea, Sí, hay como una cierta fantasía sobre sí, el del pasado. sueño común. Yo creo que hay que abandonar esa misión. O sea, 2 o 3 parámetros. La transición a la democracia, básicamente. Exactamente. Y Así la como, y el como estuvimos de crecimiento. acuerdo en 2 o 3 parámetros, yo creo que hoy día también tenemos que ponernos de acuerdo en 3 cosas y que se transformen en políticas de Estado y ojalá con alguna institucionalidad, creo yo, que es lo que está planteando Oscar Landarreche, Ignacio Briones, lo dijo en su campaña presidencial. Porque finalmente yo creo que Chile puede volver a crecer, no sé si al 5, yo digo al 5. A mí a veces me dicen que soy voluntarista cuando digo al 5. Yo creo que cuando tú te pones una meta ambiciosa, todo lo que haces lo haces para esa meta. Yo siempre pongo este ejemplo, yo soy una pésima deportista. Si digo quiero mejorar mi estado físico, y no le pongo número, voy a suspender al personal trainer, nunca va a resultar porque no voy a hacer las cosas que hay que hacer. Si yo digo queremos que sea el 5, todo lo que hagamos tiene que estar alineado en función de una meta ambiciosa y sostenible. Entonces, me parece a mí que si nos planteamos crecer al 5% en el largo plazo, no mañana, es evidente que tenemos que hacer una reforma al sistema político, porque hay que aprobar reformas que nunca vamos a poder aprobar con este Congreso. Es evidente que tenemos que necesitamos simplificación regulatoria, necesitamos impuestos competitivos porque necesitamos atraer grandes inversiones, necesitamos que la gente se quede en Chile, entonces necesitamos resolver el problema de los permisos, tener un sistema que sea expedito y predecible. Porque tú quieres crecer al 5, entonces tienes que ir en grande. Entonces, claro, si bien yo valoro y apoyo, por ejemplo, por eso digo que la meta es importante. Yo creo que el proyecto del ministro Grau es bueno y hay que apoyarlo y que, bueno, mucho mejor que lo que tenemos hoy día. Pero si queremos crecer al 5, tenemos que ir más allá. Entonces, yo creo que más o menos sabemos las cosas que hay que invertir en capital humano, la educación, o sea, estamos en una crisis, no estamos preocupados de esto, tenemos que invertir en preescolares, en escolares. Yo creo que todos sabemos lo que más o menos se debiese hacer mirando hacia el futuro, pero bueno, no es tan fácil hacerlo, son cosas difíciles y que requieren mucho liderazgo. Estamos con la presidenta Icare Carental. Ya, y en ese sentido, entonces, baja impuestos, reforma del sistema político, reforma de los permisos. Son cosas que requieren educación, que además requiere... Puras reformas difíciles. Ya, puras reformas Y no difíciles populares. que requieren mucho liderazgo. Para estos efectos, ¿este gobierno ya se acabó? Digo, ¿el mundo empresarial ya está pensando en el próximo o todavía está pensando en este gobierno? A ver, Icare es un punto de encuentro. Icare no es un gremio y yo no estoy llamada a representar al mundo empresarial. Desde Icare, como punto de encuentro, nunca vamos a creer que el tiempo se acabó. Siempre vamos a ser optimistas y vamos a hacer la pega. Yo creo que hay que salir de los hay que, porque hay mucho hay que, y todos tenemos que hacer la pega desde donde estamos. Y perder un año, yo creo que no hay tiempo que perder. O sea, este país, estamos ahí, o sea, si hacemos las cosas bien, yo creo que podemos volver a encaminarnos hacia el desarrollo, pero si no, es evidente que nos vamos a convertir en un país más de la región. Y eso es un riesgo que está ahí. Está en riesgo también nuestra democracia. Entonces yo creo que pensar que esperemos un año, yo creo que hay que seguir haciendo la pega y desde Icare vamos a seguir promoviendo el encuentro siempre. Y en ese punto de encuentro, donde hay mucha conversación, ¿qué advierte usted? Que salgamos de la frase del pesimismo ideológico del presidente, pero ¿hay muchos empresarios sobrepolitizados? ¿Sabes qué? Yo creo que no. Yo creo que los empresarios somos pragmáticos y uno evalúa
riesgo y retorno. Mira, cuando tenemos dos tremendos proyectos que se fueron de Chile a Brasil, no digamos que se fueron a donde está Trump, no sé, o sea, o sea, es que si fuera por sobre ideologizados, Se irían a países digo, gobernados por la digo derecha. yo, no me parece a mí que Toda hable... Argentina. Claro, por Eh, ejemplo. O sea, claro, entonces no me parece a mí que irse a Brasil responda a un tema ideológico. Más bien responde a un tema de que las condiciones para invertir en Brasil son infinitamente más favorables. Entonces, los empresarios somos así, somos pragmáticos, evalúas las condiciones para invertir, las inversiones son a largo plazo, tú quieres certeza jurídica, quieres hacer un Excel con una cierta cantidad de años donde puedas más o menos predecir el retorno y vas a estar donde mejor esté. Entonces, yo no creo que tengamos empresarios sobre ideologizados, no estoy de acuerdo. Pero hay un asunto con la credibilidad, porque hemos hablado harto de la certeza. La certeza hoy día es difícil de tenerlo en un mundo que está cambiando como el que estamos viviendo. Pero hay un tema con la credibilidad. Usted misma dice, este gobierno, el discurso del presidente ha cambiado, pero ¿le creen ese cambio en el mundo empresarial? Y por otra parte, ¿les cree el gobierno a los empresarios cuando hablan? A ver, yo creo que las confianzas se van construyendo con los hechos. Insisto que yo no represento al mundo empresarial. Pero lo conoce bien. Lo conozco bien. Que está en el punto de encuentro. Yo creo que el mundo es diverso. Hay quienes le creen más, hay quienes le creen menos. Por supuesto que después de 3 años, tal vez la credibilidad... al principio hay más esperanza de cuando el mundo empresarial escucha al presidente y se va desgastando un poco la esperanza, la credibilidad, sin duda. Yo puedo decir que yo sí le creo al presidente que ha cambiado. Yo no estoy de acuerdo en la mayoría de las cosas que piensa y siempre se lo he dicho y se lo voy a decir con mucho respeto. Pero yo creo que él ha cambiado y que se ha movido, al menos en la manera que cree que hay que resolver los problemas de Chile. Ya, o sea que su cambio de discurso no es pragmatismo, sino es convicción a partir de No la sé, experiencia mira, de gobernar, digamos. es pragmatismo, es convicción, es 4 de septiembre. Yo creo que si no hubiéramos tenido el plebiscito del 4 de septiembre probablemente no habría cambiado. Bueno, claro, pero es que... Claro. Claro, pero es que no sé cómo llamarlo, porque también uno podría decir, bueno, es pragmatismo, pero también se dio cuenta que la mayoría de Chile no le gustaba tanto su manera de ver el mundo, su programa de gobierno. Entonces yo creo que se ha movido. Vamos a ver cuando sea en oposición. ¿O se dio cuenta que no había puesto los énfasis correctos? Por ejemplo, en el tema del crecimiento. Claro, Que antes que lo daba por pero sentado no solo cuando en realidad eso, no. yo creo que todo lo que decía su programa de gobierno, que era muy parecido a lo que decía la primera constitución, es mucho más que el énfasis en el crecimiento, o sea, mucho más que eso. Íbamos a tener todo 100% estatal, íbamos a tener casi que un país con poca empresa, digamos. Hasta Icari iba a ser estatal. También, ya despertó, iba a ser estatal, una CPC estatal. Bueno, estamos hablando harto de cambio, no cambio. ¿En qué ha cambiado Karen Tal desde que asumió ICAR? ¿En qué ha cambiado opinión? He cambiado de opinión. A ver, primero, yo creo que si me remito a inicios del 2023, post estallido y post pandemia, yo creo que yo pensaba que había que buscar una manera de ir al mismo tiempo combinando crecimiento con gasto en cosas, en responder a demandas sociales inmediatas de manera rápida e ir viendo cómo. Creo que hoy día, a 2 años, el país no tiene plata, no hemos crecido lo suficiente, tenemos un desempleo muy alto que se suma a la informalidad que se acerca a veces al 30%. Entonces yo me he convencido de que el único camino hoy día es, para tener la plata que necesitamos, es el crecimiento. Siempre pensé que el crecimiento era importante, pero hoy día me convencí de que tenemos que priorizar el crecimiento. Y priorizar el crecimiento significa ponerse metas ambiciosas y avanzar en reformas difíciles, porque si queremos volver a tener plata, creo que es el único camino. Yo creo que eso lo he ido aclarando, y no porque hoy día esté menos consciente de las demandas sociales, sino porque creo que es la manera más efectiva de responder a ellas. Eso por un lado. ¿Y en qué más? Antes de volver a eso. He cambiado de opinión y también he cambiado yo también. Yo cuando asumí la presidencia ICARE, bueno, yo hoy día soy presidenta del directorio de CADEM, soy directora de otras empresas y mi plan era estar 2 años ahí y volver a los directorios, que es lo que pienso hacer, de hecho. Pero también
me he dado cuenta que levantarse en la mañana y juntarse con un equipo, hacer cosas que tienen un impacto más allá de las empresas en las que uno trabaja y hacer algo por el país, es algo gratificante, es algo apasionante. Entonces yo creo que junto con volver a los directorios, que estoy en conversaciones para eso, probablemente siga colaborando en cosas que tienen que ver con el país. En algo de la dimensión pública. En algo. Público digo, en cosas que tienen Sí. que ver con impacto al país. No Sí, tengo idea. no estoy pensando en una candidatura, digamos. No sé si eso usted. jamás. digamos. No, tampoco, No, para nada. Pero más o menos desde qué espacio. Desde, ¿Dónde se desde la encuentra? empresa, Ya. desde la empresa siempre. Ese es mi mundo. Pero me costaría solamente dedicarme a los directorios. Me costaría hoy día. Porque uno conoce este otro mundo que necesitamos. Yo creo que más gente desde el mundo empresarial se dedique. Y en relación a lo primero que mencionaba Karen, esto de que me he ido convenciendo de que el crecimiento es el camino, en eso acompaña a la ciudadanía, o sea, la ciudadanía también ha Sí. ido teniendo un cambio en relación a eso, ¿no? Yo creo que antes el crecimiento no estaba de moda, o sea, hoy día la lleva el mala crecimiento. palabra. Claro, era casi una mala palabra. Hoy día yo creo que la gente ha ido entendiendo que crecimiento significa que te alcance, o sea, que el país tenga plata para que la gente tranquila pueda llegar a fin de mes, sepa que va a contar con su trabajo o que su emprendimiento va a tener un espacio donde desarrollarse. Eso es crecimiento. Y yo creo que la gente, fíjate, de a poco lo ha ido entendiendo. Y hoy día, economía y seguridad son las prioridades de las personas. Esa es la verdad. No me había acordado de esta historia, pero ahora que lo mencionó, cuando fue el segundo proceso constituyente, ¿no? Karen Tal me invitó a conducir un debate Sí, con los presidentes de todos los de partidos. todos los partidos que tenían consejeros. Estaban los expresidentes Piñera y Bachelet también, Y el presidente Frey que mandó que un video. abrieron antes. Sí. El presidente Frey mandó un video porque era un esfuerzo que no sé si pero para mí la cara era usted, digamos. Y todos colaboramos porque aquí me dieron Sí. permiso para poder ir. Así o sea, con fue- mucha o sea, colaboración. O sea, hubo realmente porque se entendía que era un momento delicado. Falló esa cuestión, porque como Así sabemos, no hubo realmente consenso y durante ese mismo debate nos dimos Pero cuenta lo que no- intentamos, que era- sí. ya, pero ese recuerdo, ¿cómo lo ve? Mira, como decía, ICARE es un punto de encuentro y ICARE va a hacer siempre todo lo posible para lograr el encuentro que permita que el país vaya por buen camino y que las empresas puedan desplegar todo soporte al país. Ese encuentro, tal como tú recuerdas, lo organizamos en 5 días. Y yo encontré notable que el presidente Piñera, la presidenta Bachelet, el presidente Frey que no pudo y mandó un video, y que los 7 presidentes de los Mm. partidos estuvieran ahí porque entendíamos que era un momento importante que tú vinieras. En 5 días lo organizamos. Mm. Y Care tiene eso bonito, ¿eh? Tiene justamente porque es un punto de encuentro que es distinto al rol que tienen los gremios. Tiene esa capacidad de convocatoria que es notable. Y se hizo el esfuerzo y todos estuvieron dispuestos. Y yo creo que todos queríamos sacar ese proceso adelante. Y muy lamentablemente falló, cosa que es muy importante, porque si hubiéramos podido aprobar una constitución, no estaríamos ahora con el problema que tenemos con el sistema político. Y lamentablemente, como bien dices tú, fue evidente en ese encuentro, es que fue evidente que no iba a Sí, resultar, al tiro, sí. porque cada uno está en su trinchera y para poder hacer algo en común es necesario que la gente no esté en sus trincheras. Y no resultó, po. Hubo gustitos de ambos lados. Y en relación a eso, porque precisamente a partir de esa historia, ese encuentro se movilizó, desde distintas partes se movilizaron bastante, salió el encuentro pero no resultó, no funcionó. Entonces en ese contexto, ¿de qué sirven o qué lugar siguen teniendo promover situaciones como esa, digo, ENADE o encuentros como ese? ¿Por qué importa? ¿Por qué sigue importando? Bueno, habría que, no tenemos el contrafactual, habría que ver qué pasaría si solamente nos dedicamos a pelear y no hay instituciones que promuevan el encuentro. Yo creo que no todo resulta, pero sí pasan cosas. O sea, este año, a ver, han pasado cosas entre el mundo empresarial, la política, el gobierno. No sé, la aprobación que no tiene que ver con el encuentro de ICARE, digamos, pero se aprobaron las 40 horas, se aprobó el royalty, o sea, los espacios de conversación y diálogo sí conducen a algo. Lo que pasa es que yo creo que efectivamente con el sistema político que tenemos es muy difícil que la conversación finalmente redunde en algo efectivo. Por eso a mí me parece que la idea que plantea Ignacio Briones,
que también lo ha planteado Oscar Landerreche, y algunos otros más, de tener un consejo económico social, cada uno lo llama de otra manera, es muy interesante porque lo que hace es decir, tengamos un consejo que es permanente, donde esté el gobierno, los empresarios, las universidades, la CUT, o los trabajadores, digamos, y que hayan acuerdos prelegislativos, o sea, que el Congreso pueda discutir sobre algo en que ya hay un consenso. Y probablemente ese es un buen camino, pienso yo. Karen Tales, presidenta de ICARE, directora de CADEM y de otras empresas, próximamente. ¿Cuándo es el cambio de mando? El 1 de enero. 1 de enero. Oye, y vamos a tener un gran presidente. Estoy muy contenta de pasarle la voz sí, po. a Holger Polman, Que que estuvo aquí estuvo hace acá muy poquitos poco, sí. días. Justo antes de que se anunciara que era el- Tremendo. Exactamente, claro, porque tenían un seminario Sí. de innovación. Karen, muchísimas gracias Muchas por la gracias a gentileza de estar acá. ustedes. No sé si esta es su última entrevista como presidenta de ICARE, pero es una de las últimas. Al menos era la penúltima. Gracias, Karen. ¿A qué vamos a estar atentos hoy?